Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión te traigo un video muy interesante porque va relacionado a la aplicación de YouTube y es cómo podemos ahorrar datos tanto para Android como para iOS. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Este video es realmente muy sencillo, se los voy a ir mostrando en ambas plataformas para que sepan cómo se va haciendo, que solamente cambian en algunos aspectos. Este video consta de 3 cosas que son las que tenemos que configurar y como ustedes saben, YouTube es de las plataformas que más pueden gastar datos porque son videos y pues de esta manera nos vamos a poder proteger a tener esos cargos excesivos de datos en nuestra factura telefónica, así que vamos a comenzar. El primero de estos que tenemos que hacer es, obviamente necesitamos tener nuestra aplicación de YouTube instalada. Una vez estando aquí, vamos a buscar esta opción que tenemos en la esquina superior derecha y la vamos a seleccionar. Una vez estando aquí, nos vamos a ir a la parte de configuración. Si tú tienes un dispositivo con iOS, el proceso es muy parecido. Obviamente entramos en nuestra aplicación, nos vamos a la parte superior derecha que tenemos aquí, donde aparece nuestra imagen de perfil y nos vamos aquí a la opción de configuración. En el caso de que tú tengas un dispositivo con iOS, vamos a buscar esta opción que se llama HD solo con Wi-Fi y lo vamos a activar. En el caso de que tú tengas un dispositivo con Android, además de traer en la parte de ajuste, nos vamos a ir a la opción que se llama General, que es la primera que tenemos por acá, y vamos a buscar esta opción que se llama Limitar datos móviles que se usan, solamente reproducir en HD cuando tengamos Wi-Fi. Aquí no sé exactamente por qué me aparece en inglés, puede ser algún error de la aplicación, pero solamente buscamos que nos diga HD on Wi-Fi o HD en Wi-Fi y lo activamos y de esta manera ya tenemos el primero de los pasos configurado. El segundo que les traigo también igualmente lo vamos a hacer directamente desde la aplicación, entrando aquí donde aparece nuestra imagen de perfil y en configuración. Aquí, si tú tienes un dispositivo con Android, vas a buscar la opción que se llama reproducción automática y vamos a desactivar esta opción que se llama reproducción automática en el siguiente video. De esta manera, ¿qué es lo que conseguimos? Que nuestro dispositivo no vaya a estar reproduciendo video tras video de manera en automática, porque muchas veces no son videos que nosotros queremos ver y se van a estar reproduciendo y por lo tanto gastando nuestros datos. Obviamente si tienes Wi-Fi no hay mucho problema, pero si tú tienes un dispositivo conectado a través de datos celulares te va a afectar. Igualmente si tú tienes un dispositivo con iOS vas a entrar a la foto de tu perfil y nos vamos a ir al apartado de configuración. Estando en configuración, aquí nos vamos a ir a la parte de abajo donde dice reproducción automática. Aquí no tenemos que entrar una opción, solamente es un submenú que tenemos aquí y lo vamos a desactivar. Como les comento, solamente verifican que diga reproducción automática del siguiente video y lo desactivamos. Y ya por último el número 3 que les traigo para evitar tener cargos excesivos de datos y ahorrar nuestros datos móviles. Igualmente vamos a entrar a la aplicación de YouTube. Estando aquí volvemos a entrar donde aparece nuestra imagen de perfil y nos vamos a ir a la opción de configuración. Obviamente estando aquí en configuración nos vamos a ir a la parte de abajo, obviamente esto es en caso de que tengas un dispositivo con iOS y vamos a buscar esta opción que se llama videos subidos. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a habilitar esta función que dice subir solo con Wi-Fi. ¿Y qué es lo que vamos a lograr con esto? En el caso de que tú tengas que subir un video por cualquier situación, lo que vamos a hacer con esto es que si por algo tú lo estás haciendo por medio de Wi-Fi y hay algún error, no se pase en automático a tus datos móviles y de esta manera vayas a tener estos cargos excesivos. Básicamente es la misma funcionalidad que el primero, pero el primero iba en cuestión de descarga y esto es en cuestión de subida. Y en el caso de Android lo que vamos a hacer es igualmente acceder a la aplicación, volvemos a irnos a la opción donde aparece nuestra imagen de perfil, después en configuración y vamos a buscar la opción de general. Una vez estando aquí en general nos vamos a ir a la parte de abajo y vamos a buscar esta opción que se llama subidas. Igualmente me sigue apareciendo en inglés, no sé si sea alguna situación de la aplicación. Vas a buscar esta opción que se llama subidas o con la misma palabra que nos está apareciendo aquí. Una vez estando aquí vamos a seleccionarlo y vamos a seleccionar la opción que dice solamente cuando tengamos Wi-Fi conectado. Como pueden ver aquí nos aparecen dos opciones, la primera que es solo con Wi-Fi y la siguiente es con cualquier tipo de red. Solamente seleccionamos la primera que es la que dice Wi-Fi y con esto ya lo tenemos completamente habilitado. De todos modos, la parte más importante de este video es ¿tú qué opinas? Ya sabes que en la parte de los comentarios déjame saber tus opiniones y comentarios respecto a esta situación. Yo sé que la situación de los datos móviles muchas veces provoca que tengamos unos cargos excesivos y de esta manera utilizando YouTube, viendo este video o cualquier otro video vas a estar protegido a cualquier situación que pueda provocarte estos costos excesivos.
También no olvides suscribirte, ya sabes que te dejo este botón donde simplemente lo presionas y te suscribes, y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.